De un libro, un cuento. El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, publicada en el año 1985, y está basada en un serial radiofónico escrito por el propio autor. Es una novela evocadora y al tiempo melancólica, donde se combinan relatos biográficos con un sentido homenaje a los últimos cómicos ambulantes. Aquellos titiriteros que, con sus espectáculos, recorrieron la geografía manchega en un eterno vaivén de pueblo en pueblo, llevando consigo el arte y la ilusión del teatro itinerante. Había, una vez, una compañía de cómicos errantes que recorría los caminos polvorientos de España, llevando en sus carromatos la ilusión del teatro a pueblos donde la vida era gris y las diversiones escasas. No tenían escenario fijo ni certeza sobre el día de mañana, pero sí un amor inquebrantable por el arte de contar historias. El líder de esta trupe era Carlos Galván, un actor veterano de voz profunda y gestos grandilocuentes, que alguna vez había soñado con la gloria, pero que con el tiempo aprendió a conformarse con un aplauso sincero y un plato de comida caliente. A su lado viajaban su hijo Carlitos Galván, un joven que había nacido entre tramoyas y telones, y que miraba a su padre con una mezcla de admiración y desencanto, preguntándose si aquella vida errante sería también su destino. Junto a ellos estaba también Juanita, actriz y compañera de fatigas de Carlos, una mujer de gran talento y carácter, que compartía el amor por el teatro, pero también las penurias de la vida ambulante. Y luego estaban los demás actores, tramoyistas, músicos, y todos unidos por la necesidad y la pasión, formando una familia de corazones errantes, siempre en busca de un escenario improvisado y también de un público dispuesto a escuchar. El viaje de la compañía no tiene rumbo. Se detenían en cada pueblo, en cada aldea. Montaban su función en la Plaza Mayor, en las eras o en la taberna. Y representaban dramas y comedias también, con la esperanza de recibir algunas monedas o al menos comida, y también un rincón donde pasar la noche. En algunos sitios eran recibidos con entusiasmo. Los niños reían con los bufones, los ancianos lloraban con las tragedias, y hasta los más pobres encontraban en aquellos espectáculos un respiro de su dura realidad. Pero en otros lugares las cosas eran diferentes. Había quienes los veían con desprecio, considerándolos vagabundos, farsantes, sin patria ni moral. Había noches en que los cómicos dormían a la intemperie, con el estómago vacío y el corazón encogido por la incertidumbre. Aún así, la compañía seguía adelante, porque, como decía Carlos Galván, el espectáculo debe continuar, aunque la vida nos diga lo contrario. Carlitos, el hijo de Carlos Galván, creció entre teatros improvisados y también aplausos efímeros. Sabía declamar versos antes que escribir su propio nombre, pero en su interior crecía una duda. ¿Acaso quería él seguir los pasos de su padre? Cada noche, después de la función, escuchaba a su padre hablar con nostalgia de tiempos mejores, cuando el teatro tenía un lugar en el mundo y los actores eran respetados. Pero Carlitos veía la realidad de otra forma. Los cines estaban llegando a los pueblos, las radios llenaban las casas con voces y canciones, y la vida de los cómicos ambulantes se volvía cada vez más difícil. Una noche, después de una función en un pueblo donde apenas les pagaron con pan duro y un poco de caldo, Carlitos se atrevió a decir a su padre lo que llevaba tiempo pensando. «Padre, ¿y si lo dejamos? Tal vez haya otra forma de vivir, una en que no tengamos que mendigar aplausos ni dormir al raso». Carlos Galván lo miró fijamente, sus ojos reflejaban el peso de los años.
pero también la pasión inquebrantable de un hombre que solo sabía vivir para el teatro. Hijo, esto es lo que somos. El teatro no es solo nuestro trabajo, es nuestra vida. ¿Cómo podríamos hacer otra cosa? Carlitos no respondió. En su corazón seguía la duda creciendo. Con el tiempo, la compañía notó que cada vez era más difícil encontrar público. Las plazas estaban más vacías. Los mesones preferían la música de la radio antes que los diálogos de un viejo libreto. En un pueblo les dijeron que no podían actuar porque esa noche proyectaban una película en una pantalla grande. Carlos Galván se rió con amargura. Nos han cambiado por sombras en un lienzo, dijo. Pero la verdad era innegable. Los tiempos cambiaban y la vida del cómico ambulante estaba desapareciendo. Uno a uno, los miembros de la compañía fueron marchándose. Algunos encontraron trabajo en teatros de grandes ciudades. Otros buscaron fortuna en el cine o en la radio. Hasta Juanita, que tanto había luchado por el teatro, decidió irse. Al final, solo quedaron Carlos y su hijo. Una noche, en un pueblo olvidado, Carlos decidió hacer una última función. No había público, solo él, su hijo y el viento que soplaba entre las calles vacías. Se subió a su escenario improvisado. Se vistió con su mejor traje de escena y con voz firme comenzó a declamar un monólogo de uno de sus viejos papeles. Habló de la gloria perdida, de los sueños que se desvanecen y de la lucha de un hombre contra el olvido. Carlitos lo observó en silencio. Por primera vez comprendió que su padre no actuaba solo por el público, sino porque el teatro era su vida, su única verdad. Cuando terminó, Carlos hizo una reverencia ante la nada y dijo: así termina mi viaje. Carlitos, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. A la mañana siguiente, el joven tomó sus pocas pertenencias y se marchó en busca de otro destino, dejando atrás a su padre, quien, a pesar de todo, siguió ensayando sus papeles, esperando que el telón no cayera definitivamente sobre su mundo. Porque para Carlos Galván, mientras hubiera historia que contar, aunque no hubiera público, el teatro jamás moriría. Y con el tiempo, la memoria de los cómicos fue desvaneciendo. Sus nombres no quedaron escritos en la historia. Sus voces se apagaron sin grabaciones que les preservaran. Pero en algún lugar o rincón olvidado de un pueblo viejo, aún pueden escucharse el eco de un monólogo declamado entre las estrellas, de un actor que nunca dejó de actuar, aunque su viaje lo llevara a ninguna parte. Que tengas un feliz día.